Hablemos de la deuda pública. ¿Qué es exactamente? ¿Es una herramienta que necesitan los países para crecer o es más bien una carga pesadísima que los puede hundir? Esta pregunta, créame, ha marcado el destino de naciones por siglos y hoy vamos a entender por qué. Y bueno, para meternos de lleno en este tema tan complejo, vamos a apoyarnos en un análisis clave, este estudio jurídico que desmenuza las raíces, tanto históricas como legales, de la deuda pública aquí en México. Con esta guía, ahora sí, empecemos el viaje. A ver, ¿cuál es nuestra ruta? Primero vamos a ver que la deuda es una historia muy vieja. Luego, cómo México prácticamente nació endeudado. Entenderemos que hay distintos tipos de deuda, qué pasa cuando las cuentas de plano no cuadran, cuáles son las reglas para controlarla y al final el gran dilema que siempre está presente. Muy bien, vámonos al principio. Uno podría pensar que esto de que los gobiernos pidan prestado es algo, no sé, del siglo pasado, algo moderno. Pues no, resulta que es una práctica que tiene unas raíces profundísimas. Fíjense en este dato que nos da la fuente. Mucho antes de que México fuera México, el gobierno del virreinato ya tenía esta costumbre. Necesitaba dinero, iba y le pedía a los grandes poderes de la época, como la iglesia o los grupos de mineros. Esto nos dice algo clave. El endeudamiento ya estaba, digamos, en el ADN del sistema de gobierno desde mucho antes de la independencia. Ahora, demos un salto a ese momento crucial, el nacimiento de México como país independiente. Ganar la guerra fue una hazaña, sin duda, pero en lo financiero, bueno, ahí apenas comenzaba otra batalla, una batalla titánica. A ver, hay que imaginar la situación. El nuevo gobierno necesita dinero, y lo necesita ya. Pero subir impuestos, súper impopular y difícil. Entonces, ¿cuál fue la solución de emergencia? Los llamados préstamos forzosos. O sea, básicamente obligar a particulares a que le prestaran dinero al Estado. Y claro, esto se convirtió en un círculo vicioso. Cada vez eran más frecuentes y por lo mismo, más y más caros. La única salida parecía estar fuera del país. Y aquí se ve la rapidez con la que todo se fue al traste. La cronología es brutal. En 1822 se autoriza el primer gran préstamo. Apenas un año después, se necesita otro. Y para 1827, tan solo 5 años después del primero, México ya no puede pagar. Esto nos deja clarísimo la fragilidad financiera tan extrema con la que nació la nación. Ok, hasta ahora hemos hablado de la deuda como si fuera una sola cosa, pero en realidad tiene diferentes caras, diferentes tipos. Y es súper importante entender estas diferencias para saber cómo funciona todo el mecanismo. Aquí está la distinción más importante de todas: interna contra externa. La deuda interna es, digamos, cuando el gobierno pide prestado en casa, a su propia gente o a sus bancos. Si hay un problema, todo se resuelve aquí, con las leyes mexicanas. Pero la deuda externa, esa es otra historia. Ahí se le pide a gobiernos o bancos de otros países. Y si no se paga, las reglas del juego son las de ellos, las leyes extranjeras. Aquí es donde el tema de la soberanía nacional se pone sobre la mesa. Y hay otro concepto bastante curioso, el de la deuda forzosa. Ojo, no es que lleguen a obligar a alguien a punta de pistola, es algo mucho más sutil. Imaginen que el gobierno necesita un terreno para construir una carretera y lo expropia. En lugar de pagar con dinero en efectivo, le puede dar al dueño bonos de deuda pública. Y así, sin más, convierte a esa persona, indirectamente, en su acreedor. Pero, ¿qué pasa cuando un gobierno de plano ya no puede pagar lo que debe? Las consecuencias no son solo numeritos en un balance. Pueden ser, y han sido, catastróficas para un país entero. Vean este número, nada más. 536%. Esa fue la tasa de interés anual que un prestamista interno o un agiotista le llegó a cobrar al gobierno en el siglo XIX. Esto es una locura. Esto ya no es un préstamo, esto es usura. Es literalmente desangrar las finanzas del país y hundirlo todavía más. Y aquí vemos cómo las consecuencias van mucho más allá del dinero. La incapacidad de pagar fue una de las excusas, una de las justificaciones directas para que potencias como Francia, Inglaterra y España intervinieran militarmente en México. No pagar la deuda le costó al país, literalmente, un pedazo de su soberanía. Ahora, demos otro salto en el tiempo, hasta el siglo XX. Vean este gráfico porque es impactante. En solo 12 años, la deuda externa de México no creció, explotó. Pasó de 4,000 millones de dólares a 90,000 millones. Un crecimiento totalmente fuera de control que preparó el terreno para una de las peores crisis económicas en la historia moderna del país. Y aquí es donde todo esto aterriza en la vida diaria de la gente. Cuando la deuda se vuelve inmanejable, el dinero que debería irse a construir hospitales, a mejorar escuelas o a la seguridad, se tiene que desviar para pagar los intereses de esa deuda. La deuda deja de ser un concepto financiero y se convierte, en la práctica, en la falta de servicios básicos para todos.
Justo por todos estos riesgos tan enormes es que con el tiempo se crearon reglas. La Constitución pone candados, un proceso claro, para intentar al menos que la deuda no se salga de control otra vez. Vamos a ver cómo se supone que funciona. Pensemos que es un sistema con 3 filtros, 3 candados. Primero, el presidente y su gobierno proponen endeudarse. Segundo, el Congreso, o sea, diputados y senadores juntos, tienen que crear una ley que autorice ese préstamo, poniendo las condiciones. Y tercero, un paso importantísimo, la Cámara de Diputados tiene que aprobar, específicamente en el presupuesto de cada año, el dinero para pagar esa deuda. Es un sistema de pesos y contrapesos. Y esta es la idea central, la que llaman la regla de oro en la Constitución. En teoría, la deuda no se debe usar para el gasto de todos los días, como pagar sueldos. Se debe usar para invertir en cosas que generen más riqueza, como un nuevo puerto, una carretera, una refinería. La idea es simple, que la propia inversión genere el dinero suficiente para que la deuda, con el tiempo, se pague sola. Y con todo esto, llegamos al mero corazón del problema. A esa tensión que, la verdad, nunca desaparece del todo cuando se habla de la deuda de un país. Cuando un país ya de plano no puede pagar, tiene 2 salidas de emergencia, por así decirlo. La suspensión es como apretar el botón de pausa. Se detienen los pagos por un tiempo, es una moratoria, pero la deuda sigue ahí. En cambio, el repudio, eso es mucho más radical. Es una declaración de soberanía donde se dice, ¿saben qué? No reconozco esta deuda y no la voy a pagar. Punto. El ejemplo histórico más claro es el del presidente Juárez, que desconoció toda la deuda acumulada por el imperio de Maximiliano, diciendo que era ilegítima. Y este es el dilema, la cuerda floja sobre la que caminan los gobiernos. Por un lado, si un país no paga, pierde su credibilidad, se aísla del mundo financiero, arriesga su soberanía. Pero, por otro lado, si usa todos sus recursos para pagarles a los acreedores, ¿con qué dinero atiende la salud, la educación y la seguridad de su propia gente? Es un equilibrio increíblemente difícil. Así que cerramos con esta pregunta, que es la pregunta del millón, ¿no? Y que la verdad no tiene una respuesta fácil y ha definido la historia de muchísimos países. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿La obligación con quien prestó el dinero o la responsabilidad con la gente que se gobierna? La respuesta que se dé a esa pregunta sigue hasta el día de hoy dándoles forma a nuestro mundo.